Bienvenidos. ¿Sentiste ese peso en la espalda? Si se te subió el muerto, escucha con atención. Esto te interesa. No es una teoría. Es una realidad silenciosa que acecha en las sombras de lo cotidiano, mucho más común de lo que tu lógica te permite aceptar. No te sucede solo a ti. Nos sucede a muchos de los que nos atrevemos a mirar detrás del velo. He visto cómo estos apegos devoran la paz de personas y pudren la esencia de los lugares, convirtiendo hogares en prisiones de energía estancada. La adhesión espiritual es ese momento exacto en que la muerte se niega a soltar la vida. Ocurre cuando el rastro de alguien que ya no respira decide que tu cuerpo o tu habitación es el refugio perfecto. Son espíritus terrenales, sombras que se aferran al mundo físico porque temen al olvido o a la luz. Pero hay algo peor: entidades no humanas, parásitos que no conocen la piedad y que se alimentan de tu miedo, de tu caos y de cada lágrima que derramas en la oscuridad. Este es un abismo más profundo que ya he explorado antes, la guía para sobrevivir a las energías que quieren consumirte. Entender estos apegos es tu única arma. Si no sabes que tienes un pasajero, ¿cómo piensas echarlo? Esta es la anatomía de una invasión que no puedes ver. ¿Por qué deciden quedarse? Las cadenas del alma, el libre albedrío. Es una maldición cuando el alma está rota. Aunque hay guías esperando para el cruce, muchos eligen el frío del mundo material por razones que te erizarán la piel. Asuntos pendientes. Espíritus atrapados en un bucle de justicia no alcanzada, palabras no dichas o una responsabilidad obsesiva que los encadena a este plano como si todavía tuvieran algo que salvar. El terror al después. El miedo es un ancla. Almas convencidas de que el castigo eterno las espera tras el velo prefieren la miserable seguridad de lo conocido, escondiéndose en los rincones de tu realidad. El despertar traumático. Aquellos que perdieron la vida en un parpadeo, accidentes, violencia, agonía médica, a menudo ni siquiera saben que han muerto. Siguen su rutina, habitan sus casas, sin entender por qué ya nadie puede escucharlos gritar. El limbo de la sedación. Morir bajo químicos o en la bruma de la confusión mental altera la conciencia. El alma se desorienta, pierde el camino a casa y se queda vagando en la penumbra de su último entorno físico. La obsesión con la materia. Hay quienes amaron tanto un objeto, una tierra o una casa, que su ego sobrevive a su carne. Sienten que todavía son dueños de lo que tú ahora crees que te pertenece. Los marionetistas de la oscuridad. A veces, el espíritu es una víctima más. Entidades negativas usan la culpa y el terror para impedirles el cruce, manteniéndolos en un estado de angustia perpetua para poder alimentarse de ellos como si fueran ganado energético. Señales de que no estás solo. ¿Cómo reconocer la invasión? No siempre es un grito en la noche. A veces es una caricia fría en tu voluntad. Tu intuición sabe que algo no encaja, pero tu mente trata de negarlo. Aquí están los síntomas de un vínculo que ya ha comenzado. El naufragio emocional y mental. Tus estados de ánimo cambian como si una mano extraña moviera los hilos. Un agotamiento crónico que el sueño no cura, como si algo estuviera drenando tu batería interna. Pensamientos intrusivos, voces mentales o impulsos que jurarías que no son tuyos. Una tristeza o ansiedad que cae sobre ti de la nada, como una manta pesada y húmeda. La respuesta del cuerpo. Presiones inexplicables en el pecho o la espalda, hormigueos que te recorren cuando no hay nadie cerca. Ese frío repentino que congela el aire de una habitación, aunque la calefacción esté al máximo. Noches de insomnio.
terrores que te despiertan a las 3 de la mañana con la certeza de que algo te observa desde el rincón. El entorno que se corrompe. Objetos que cambian de lugar cuando parpadeas. Bombillas que parpadean o aparatos que cobran vida propia en mitad del silencio. Pasos en el pasillo. Susurros que se cortan cuando giras la cabeza o sombras que se escurren por el rabillo del ojo. Tus mascotas, esos detectores naturales, ladrando a la nada o huyendo aterrorizadas de habitaciones vacías. Un solo evento es una coincidencia. Un patrón es una presencia. Blindaje espiritual. El arte de no ser una víctima. Cualquiera es vulnerable, pero no tienes por qué ser una presa fácil. Puedes construir un fuerte donde el miedo no tenga entrada. Fortifica tu aura. Tu campo energético es tu piel espiritual. A través de la meditación y la conexión a tierra, puedes hacerlo tan denso que nada pueda perforarlo. Higiene emocional. El miedo, la ira y la desesperación son el aroma que atrae a los depredadores. Cultiva la paz y la gratitud, no por moralidad, sino por pura supervivencia. Una vibración alta es un veneno para ellos. Dicta la ley. Tú eres el dueño de tu espacio. Establece límites con voz firme. Solo los seres de amor y luz tienen permiso de estar aquí. Todo lo demás, fuera de mi vista y de mi vida. Exorciza tu hogar. Limpiar el aire es vital para eliminar los nidos de energía estancada que atraen lo indeseado. Usa o humo sagrado de la salvia. El palo santo é o cedro para resetear el ambiente. Carga tu escudo com turmalina negra, selenita u obsidiana. Lava tu cuerpo con baños de sal para arrancar las larvas energéticas que se pegan a tu aura. El peligro de lo inanimado. Cuidado con los objetos que tienen rostro. Muñecas antiguas, máscaras, estatuas, pueden ser anclas perfectas para que un espíritu se aferre a este mundo. Si un objeto de segunda mano te da escalofríos, confía en ese escalofrío. Tu intuición es el sistema de seguridad más avanzado que tienes. Eres lo que consumes. Lo que metes en tu cuerpo físico altera tu escudo. Los alimentos procesados, el alcohol y las drogas recreativas crean grietas en tu estructura energética. No es un juicio, es un hecho. Estas sustancias bajan tu vibración y abren puertas que deberían permanecer cerradas. Un cuerpo nutrido con alimentos vivos es una fortaleza difícil de asediar. La interfaz. El cerebro y el sistema nervioso. Los apegos no solo ocurren en el éter, se anclan en tu biología. Un sistema nervioso destrozado por el estrés, el trauma o el agotamiento es como una puerta abierta de par en par. Cuando el cerebro pierde su enfoque, la línea entre tus pensamientos y las influencias externas se desdibuja. Aquí es donde los sonidos binaurales entran en juego. No son magia, son tecnología para tu sistema nervioso. Ayudan a regular tus ondas cerebrales, devolviéndote la soberanía sobre tu mente. Un sistema nervioso estable es una superficie lisa donde las entidades no pueden agarrarse. ¿Sientes ese peso en los hombros ahora mismo? Quizás sea solo el texto, o quizás es el momento de empezar a limpiar tu espacio. Gracias por cruzar el umbral. Dale like y suscríbete antes de que se apague la luz. Somos Ratio N714. Ellos te dan las gracias. Adiós. Ratio N714, la lógica que domina el feed.